nuestros sistemas informáticos. Ahora bien, también existen complementos. Esta versión 2.0 que se maneja a partir del 1 de enero de 2022 también tiene una convivencia hasta el 30 de junio. Entonces, esto con relación un poco a las operaciones que se tengan de traslado, en el caso del complemento carta aporte, que propiamente no es un tipo de CFDI, sino simplemente es un complemento que se integra del CFDI de ingresos y al de traslado, y que entra en vigor también a partir del mes de septiembre de 2022, pero es obligatorio a partir del 1 de julio. Entonces, como tal, también es muy importante que todos los datos que ustedes graben o manejen dentro de sus FDIs, los hagamos de una manera correcta. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la autoridad detecta que hay inconsistencias y entonces estas inconsistencias lo que hacen es considerar que a lo mejor la actividad que estamos realizando no es la actividad preponderante. Lo que ha hecho muchas de las veces que la autoridad esté recaracterizando la operación de las empresas y lógicamente pues no es algo, digamos, que pudiera mejorar en este sentido la operación de negocio. Solamente lo que está haciendo la autoridad es actualizar la actividad y propiamente pues crearles un dolor de cabeza a los contribuyentes. Continúa mi compañero Rogelio para seguirles exponiendo parte de este tema. Muchas gracias, Miguel. También agradezco a Cintia por la presentación. Como mi primera intervención, hablaremos un poco de los requisitos de los FDI obligatorios que hasta el momento y que siempre han convivido en el comprobante digital mediante el emisor. Aquí tenemos pues nueve de los más representativos de estos requisitos, de los cuales en el régimen fiscal hay que ingresarlo de acuerdo a lo que se tiene en la constancia del contribuyente. Es muy importante tener en cuenta y confirmar que realmente este régimen sea el correcto a las actividades y a las obligaciones del contribuyente, debido a que ya la autoridad lo está vinculando directamente con las operaciones que está facturando en cada uno de los complementos. En cuanto al domicilio fiscal, tenemos que tener en cuenta el código postal. Aquí el código postal es el que nos va a dar la pauta del domicilio fiscal. En las listas del SAT también tiene esta autoridad tiene todo el listado de los códigos postales de cada uno de los domicilios. Y en caso de no tener en estas listas o estar en estas listas el código postal, debemos de ingresar, ser más cercano a la localidad que pertenece. En cuestión del lugar de expedición, tenemos que informar en este campo, en este nodo, en dónde fue emitido el comprobante. Y en cuestión de tener sucursales, cada una de los contribuyentes que están emitiendo comprobantes, debemos de tener o emitir el lugar de esa sucursal para poder, independientemente del domicilio fiscal de ese comprobante. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. La fecha de expedición, pues tenemos que ingresar directamente cuándo se va a emitir ese comprobante. La gran mayoría o todos son en el día en que se está emitiendo. En cuanto al folio fiscal y sello digital, esto es una vez que se crea el comprobante fiscal, la autoridad es quien nos ayuda a generar este folio fiscal UID mediante nuestros sellos digitales que le mandamos propiamente por medio de un proveedor autorizado a la autoridad para que realice este proceso, autorizado, y nos regrese ya el folio directamente de parte de la autoridad, autorizando el comprobante por la emisión. En cuanto a la cantidad, unidad de medida, clases de bienes y la descripción, como les mencionaba, ya tiene que ver directamente relacionado con la constancia de situación fiscal. Todas las obligaciones, todas las actividades, todas las operaciones que tienen los contribuyentes en cuanto a esta emisión ya deben de estar relacionados directamente y vinculados para que la autoridad detecte que realmente es la actividad, la obligación que el contribuyente tiene a cargo. De lo contrario, la propia autoridad estará realizando
las modificaciones pertinentes en cualquiera de estos apartados: obligación, actividad o régimen, para que lo tengamos muy en cuenta y muy presente. Sigamos con el método de pago, que tenemos el PUE, que es pago en una sola exhibición. Se emite cuando la operación ya está pagada o cobrada. En ese momento es cuando nosotros tenemos que generar el método de pago PUE. En cuanto al método de pago PPD, que es pago en parcialidades o diferido, tenemos que tener en cuenta que no está pagado en el día o en el propio mes en que se emitió, perdón, en que se cobró o se pagó. Una vez que nosotros tengamos ese cobro o ese pago de ese comprobante, tenemos que emitir el complemento de pagos, que más adelante vamos a hablar, pero básicamente el PPD es cuando sea en periodos posteriores del cobro o el pago de este comprobante, podemos emitir el comprobante por medio de este método. En la fecha y número de pedimento, esto es únicamente cuando el contribuyente hace importaciones y las vende de primera mano, es decir, importa, hace la operación de la venta y de primera mano, porque es el primero que hace la compra y después la venta de primera mano. A eso es a lo que se refiere esta obligación de la fecha y número de pedimento. En cuanto a los demás requisitos que también la autoridad nos pide, son por medio de reglas de miscelánea, que más adelante vamos a ver los nuevos requisitos obligatorios para poder informarles realmente cuáles son estos demás requisitos. Ahora, una vez que tenemos identificado los métodos de pago, también tenemos que identificar la forma de pago. En cuanto a la forma de pago, los más comunes son 10 formas de pago, pero hay 22 de 22 listados en este concepto de forma de pago. Entonces, nosotros tenemos que identificar o pedirle a nuestro cliente que nos informe cómo nos va a hacer el pago para que en el comprobante, tanto en el método de pago PUE como en el método de pago PPD, ingresemos esa forma de pago. Es muy importante que nos confirme cómo va a realizar el pago para poder hacer la clasificación correcta de la forma de pago. De lo contrario, podremos o la autoridad lo pueda tipificar como un gasto no deducible. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa forma, en la aplicación correcta de la forma de pago, de las cuales las más comunes, pues ese es el efectivo. En el efectivo hay que tener muy en cuenta que si son mayores a 2,000 pesos este pago, aunque cumpla con todos los requisitos, la propia operación, al ser mayor de 2,000 pesos en régimen general y mayor a 5,000 en RIF, que ahorita ya no existe, aunque hay algunos que probablemente todavía tengan el RIF, este comprobante se convertirá en un gasto no deducible. En cuestión del cheque nominativo, debe de estar directamente relacionado con la persona que está realizando el pago o el cobro, y la transferencia electrónica también por igual tiene que estar a nombre de quien está realizando el pago. Tenemos también medios electrónicos como la tarjeta de crédito, como la tarjeta de débito, la tarjeta de servicios y dinero electrónico, tanto dinero como monederos electrónicos. Todos estos son medios electrónicos que también podemos utilizar en las formas de pago. En cuanto a la aplicación de anticipos, también tenemos una forma de pago porque este concepto se aplica cuando no tenemos en su totalidad el acuerdo de la operación, pero iremos haciendo esta aplicación de pagos anticipados que realizamos. También existe uno de intermediario de pagos, donde básicamente podemos, mediante un tercero, que ese cobro o ese pago sea diferido o sea transmitido a este intermediario, pero y dándole los requisitos y las obligaciones a favor de quien está generándose la deducción.
Y por último, el de por definir. El de por definir, en este tenemos la autoridad, la propia autoridad me está informando o nos está pidiendo que en caso de no saber la forma de cómo me va a pagar el contribuyente, pero ya tengo la operación cerrada y más adelante me va a realizar el pago y ya cuando tengamos el pago correspondiente en el complemento de pago, ahí sí ya tenemos que especificar la verdadera forma de cómo nos realizó ese pago. Continuará mi compañero Miguel con los siguientes puntos. Bien, pues gracias Rogelio por tu explicación brevemente de cuáles son los requisitos que debe cumplir el CFDI. Como bien lo establece Rogelio, hay un artículo del Código Fiscal de la Federación que nos habla de la emisión de los CFDI, es el artículo 29 para que puedan tomar nota. Y en cuanto a la elaboración en cuanto a los requisitos, el 29A, que son los que acaba de mencionar Rogelio, es muy importante que dentro de sus áreas operativas ustedes creen un procedimiento para el buen manejo y el buen uso y la buena elaboración de este CFDI. Esto contrasta porque, como bien se sabe, hay diferentes tipos de CFDI. Los que maneja actualmente la autoridad son 6. Es el tipo de CFDI de ingresos, que es el más conocido que nosotros manejamos con las facturas o en este sentido, las notas de débito, ¿no? Las notas de cargo que conocíamos cuando pues había un cargo adicional al ingreso. Otro de los tipos de ingresos que conocemos es el CFDI de egresos. Lo que va a amparar, también más conocido como nota de crédito, ampara devoluciones, las descuentos y bonificaciones que nosotros podemos hacer a nuestros clientes, ya sea a través de un descuento, y que puede ahora sí considerarse como un aspecto importante de que muchas de las veces este CFDI en su mal uso se manejaba desde una perspectiva para cancelar al 100% una operación y que no era válida para la autoridad. De ahí se deriva que también, pues, en el caso del CFDI de ingresos, también hay que considerar que este CFDI de ingresos, cuando se elabora, se maneja un aspecto de un descuento de manera adicional. Entonces, es importante, pues, considerar en qué momento debemos nosotros utilizar este CFDI de ingresos por este descuento, ya sea a través del CFDI de ingresos o a través del CFDI de egresos. Otro tipo de CFDI es el de traslado, que es el que nos va a servir para amparar el transporte ahora sí, la acreditación de las mercancías que tienen los contribuyentes, ya sea en el trayecto, ya sea a nivel nacional, a nivel local, de todos sus productos, ya sea sus bodegas o sus sucursales. Y esto pues, es importante porque pues, conlleva muchas de las veces a incorporar en este sentido el ya conocido complemento carta aporte, que no es más que ese complemento que se integra ya sea al CFDI de ingresos y al CFDI de traslado. Entonces, esto es lo que ampara este CFDI de traslado. El otro tipo que conocemos es el de recepción de pago, que también pues lo conocemos más que nosotros como el complemento de pago a través de lo que realizamos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, que es importante establecer que cuando hay operaciones por pagos o cobros en parcialidades, se deben expedir estos CFDs. Otro CFD importante es el de nómina, que se emite cuando realizamos pagos de las remuneraciones que efectuamos a nuestro personal, como es en el caso de los sueldos, los salarios o los asimilados. El último punto, que es el CFD de retenciones e información de pagos, que es uno de los que pues no se maneja comúnmente porque a veces realizamos pagos al extranjero por alguna cuestión de alguna operación que tengamos y se está obligado a realizar este CFDI. Muchas de las veces nos ha tocado casos en los que pues no se hace este CFDI y en lo cual sí recalcamos muchas veces que es prioritario tener estos CFDIs, inclusive hasta para el pago de dividendos. Entonces es importante, pues, ya sabemos que en el caso de honorarios, arrendamiento, pues la autoridad a través de una regla de resolución miscelánea establece que estos ya van incorporados dentro del propio CFDI. Estos son los 6 tipos de CFDI y continuamos con Rogelio para seguir adelante con nuestro tema. Gracias, Miguel. Ahora hablaremos un poco de los tipos de complementos que existen también ahora en la versión 2.0. Hay 26 tipos ahora de complementos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuanto a las actividades de cada uno de los contribuyentes, porque ese tipo de complemento es el que tienen que emitir en las operaciones específicas.
Sobre todo cuando también pues, ustedes como contribuyentes requieren un gasto, necesitan generar este tipo de actividades, ese complemento para poder soportar las operaciones que están teniendo en su día a día. En cuanto al número uno, pues tenemos el timbre fiscal digital, que tiene que estar en todos los CFDIs. Lamentablemente, pues al mandarlo a nuestro proveedor autorizado, él ya se encarga precisamente de generar este timbre fiscal cuando no lo regresa en la emisión del comprobante. En cuanto al recibo de pago, ya también, perdón, en cuanto al recibo de pago de nómina, tenemos que de igual manera ya tener incorporado este complemento en el CFDI del 4.0. Ya en cuanto ya sea en el mes de julio todo obligatorio, estos vínculos ya van a ser muy fácil de ubicar para poder amarrar correctamente el complemento con el CFDI 4.0. En cuanto a la carta aporte, tiene un poquito más de tiempo obligatorio porque los anteriores, más bien todos los demás, ya son obligatorios hasta el 1 de julio. Pero en el de carta aporte, que es el de traslado de mercancía mediante zonas federales, lo pasaron hasta ser obligatorio el 1 de septiembre. Entonces, nada más hay que tenerlo en cuenta en las fechas de aplicación. Es el único que tiene un mayor tiempo para ser obligatorio. Igual tenemos el de comercio exterior, el estado de cuenta de combustibles, el de monedas electrónicos. Ese es muy importante debido a quienes realizan cargas masivas de gasolina o tienen este tipo de monederos, porque en el mismo estado de cuenta que les emite el proveedor de combustibles, debe de tener este complemento integrado para informar todo el desglose de las gasolineras a las que hizo las cargas de combustible. En cuestión de las donatarias, por igual, hay que generar ese complemento y tenemos muchísimos tipos de complementos que de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la operación que tengan ustedes con ellos, deberán informar los detalles correspondientes a estas operaciones. La emisión de estos complementos es a más tarde el 5º día natural del siguiente mes, al cierre de las operaciones. Es decir, nosotros si tenemos el último día hábil de nuestro mes, tenemos 5 días naturales, aquí no son hábiles, son naturales, para poder emitir el complemento de la operación de un CFDI 4.0 en método de pago PPD. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, debido a que esto es lo que nos hace, el complemento, nos hace hacer la deducción de nuestros gastos que realizamos. Continuará mi compañero Jiménez en la exposición. Algo que sí comenta Rogelio, que es importante también que deben considerar ustedes como contribuyentes, como clientes, es saber que en un momento dado ha habido problemas dentro de lo que es propiamente la elaboración de estos complementos, en el caso del CFDI de nóminas, complemento de nóminas, inclusive hasta en el complemento carta aporte, ha habido algunas deficiencias en cuanto a su elaboración, inclusive hasta cuando se maneja ahora la retención en el caso de Recico, no se está dando, digamos, en este sentido, el buen manejo dentro de lo que es la página. Y entonces, pues espera que en breve o si no en poco tiempo propiamente la autoridad se pronuncie para que pueda manejar quizá una prórroga, no lo sabemos, pero sí considerar este punto importante porque ha habido muchas deficiencias en cuanto al manejo de estos complementos dentro de la página. Ahora bien, los nuevos campos obligatorios para el CFDI en esta versión 4.0, pues implican que debe considerarse el régimen fiscal, en el sentido del receptor, su domicilio fiscal, su código postal, que esto, como ya lo mencionó Rogelio, pues sí hay que considerarlo dentro del listado del SAT y considerar, pues ahora sí, el código postal que más se acerca a la localidad donde esté ubicado el contribuyente. Algo muy importante es establecer ahora el objeto del impuesto dentro de estos campos obligatorios, porque la autoridad nos obliga ahora a considerar si somos o no sujetos al pago del impuesto. En este sentido, hablemos del
los impuestos directos, como es el ISR, en este caso el IVA, que es el impuesto indirecto, y si son un objeto y utilizar las claves correspondientes para estas operaciones. Y al llenar estos nodos o estos campos, pues sí consideran los porcentajes de traslado o de retención que apliquen directamente. En el caso de exportación, pues también nos maneja unos nuevos nodos, unas nuevas claves para considerar si son importaciones definitivas, temporales, o si son distintas a ambas. Entonces, en ese sentido, sí hay que ser cuidadosos en el llenado de este CFDI con estos nuevos campos. Continúa, Rogelio, con la exposición. Gracias, Miguel. En cuanto seguimos con los nuevos campos obligatorios del 4.0. Como ya les mencionaba en una lámina anterior, tenemos también un nuevo nodo que es el de cuenta de terceros. Aquí es cuando precisamente un tercero, un intermediario, realiza el pago a cuenta de nosotros. El gasto queda a favor del contribuyente. Entonces, ya la autoridad nos está pidiendo en este nuevo campo que informemos quién es el tercero que está haciendo ese pago por nosotros. Entonces, tenemos que informar el RFC y el nombre o la razón social de esa persona, de ese contribuyente que está generando el pago, aunque el comprobante sale a favor del contribuyente, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cuando tengamos estos intermediarios de pagos. En cuanto a la factura de público en general, la global, estamos hablando ahorita de la global, tenemos ya también dos grandes nodos, que es la periodicidad, el mes y el año. En cuanto al régimen, en los regímenes generales, como hasta ahora se ha llevado, cada uno de los productos, de las operaciones y de las actividades que el contribuyente tiene, debe de irlas desglosando. Tiene que hacer el desglose de cada uno de estos productos para poder generar el desglose de cada uno de los productos o el desglose de los folios simplificados para poder generar correctamente esta factura global en el público en general. En cuanto al reciclo y el RIF, la autoridad nos da una facilidad donde en un solo campo podemos ingresar todos estos folios simplificados o directamente la operación completa de la operación de la periodicidad que ahorita vamos a hablar, que se generó en el mes. En cuanto al RIF, ahí sí también en la emisión del tipo de régimen tenemos que, de acuerdo al objeto, como mencionaba mi compañero Miguel, el objeto del impuesto. Entonces, en el objeto del impuesto, el RIF no está obligado a generar la separación del impuesto. Entonces, eso nada más hay que tenerlo presente. En cuanto a la periodicidad, nos da ya la autoridad cuatro claves. En esta debemos escoger una para poderla aplicar durante todo el ejercicio, de enero a diciembre o del periodo en que estemos generando, empecemos a generar las facturas globales de público en general, que en este caso podemos hacer ya sea que las hagamos diario, semanales, mensuales o bimestrales en el caso del RIF. Pero una vez que nosotros escojamos una de estas periodicidades, debemos de hacerlo durante todo el ejercicio. También otro de los nodos que nos está pidiendo es el mes, o sea, el mes en que generé esas ventas de productos o de servicios de cuando emito esta factura global a público en general. El año también de las operaciones, el RFC genérico, que es el que se muestra en la lámina, debido a que es el obligatorio para público general. Y el régimen, el nombre o la razón social, que debe decir tal cual como se muestra, público en general. Ese es el nombre completo y correcto para la emisión de la factura global al público en general. Esta emisión de acuerdo a la periodicidad, debemos de hacerla a más tardar
en las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones. Es decir, si nosotros escogemos la periodicidad de diaria, entonces al día siguiente es la fecha de vencimiento para poder emitir ese complemento global de público general. Continúa mi compañero Miguel. Bueno, continuando con estos requisitos de estos campos, ya se establecen todo lo que ya de manera integral manejamos en cuanto a nombre o razón social del receptor, su domicilio fiscal, la base de impuestos, los impuestos propiamente, IVA, ISR o retenciones, el tipo de factor de equivalencia que considera operaciones con el extranjero, la tasa o cuota, el objeto del impuesto, el número de parcialidad cuando se pago, es un método de pago en PPD, el importe del saldo anterior o el importe del saldo insoluto. Estos campos aparentemente se ven de una manera sencilla, pues ahora sí, combinándolos con además información adicional, porque inclusive hasta la autoridad nos está haciendo que manejemos datos adicionales como el banco, el nombre del banco, el número de cuenta. Entonces hay que considerar que la elaboración de estos complementos es muy importante, considerando sobre todo la parte relevante en cuanto a la acumulación y o deducción para quien lo recibe. Entonces sí es muy importante que quien elabore estos complementos de pago conozca de todos estos requisitos para su buena elaboración. Continuamos con Rogelio sobre la parte final de esta parte de los requisitos. Gracias, Miguel. Bueno, ahora vamos a analizar en cuanto al receptor, es decir, quien recibe la factura, ciertos campos que necesitamos, que necesita estar 100% confirmando que sean correctos para poder hacer la aplicación correcta de la deducción, debido a que como son requisitos obligatorios, tenemos que cumplir al 100% con ellos y estar constantemente revisando que todas estas obligaciones que tenemos como contribuyentes sean realizadas a pie de la letra. En cuanto a, obviamente tenemos que ya tener el RFC de una persona inscrita mayor de edad. Obviamente que esta persona de mayor de edad esté y tenga las dadas de alta las actividades de a lo que se va a dedicar. Porque probablemente al ser mayor de edad, a partir de los 18 años, él no tiene todavía o no genera ninguna actividad laboral, pues seguirá sin obligaciones. Una vez que ya ya entre al mundo laboral, tiene que hacer el cambio de sus obligaciones para poder decirle a la autoridad qué tipo de actividades son las... Miren, señores, me llamaron porque... disculpen, creo que se metió ahí algún ruido. Les estaba comentando. Entonces tenemos que una vez que ya el mayor de edad empieza en el mundo laboral, tiene que hacer el cambio de sus actividades y de sus obligaciones para poder enmarcarlo directamente a lo que se va a dedicar. En cuanto al nombre o la denominación social, aquí es muy importante ya empezar a pedir, o sea, anteriormente era obligatorio pedir la constancia de situación fiscal, pero ahora es el doble de obligación, porque ya tenemos que tener el nombre al 100% como aparece en la denominación o razón social de la constancia de situación fiscal del contribuyente, porque tal cual como aparece en esa constancia es como debemos de teclear en el sistema el nombre correspondiente en cuanto a las personas físicas y personas morales. Más en las morales, que es donde es un poco más complicado el nombre de la persona moral, pero ya hay que estar al 100% revisando que esa razón social o esa denominación sea la correcta y la actualizada al mes en la expedición del comprobante. En cuanto al régimen de capital,
en el CFDI 4.0 ya no es obligatorio ingresar el régimen de capital, por lo que ingresando únicamente la denominación o la razón social es lo que nos va a permitir facturar. De hecho, el mismo sistema te va a estar mandando mensajes de error, que está mal el nombre, porque la autoridad ya en su propio sistema básicamente está validando que el nombre que nosotros tenemos o emitamos en ese comprobante sea el que tiene registrado la propia autoridad. También hay que ver el tema del estatus en el padrón. En el padrón, obviamente, es de la autoridad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que esté activo. Si está inactivo, hay que pedirle a la persona que realice su activación, porque muy probablemente esos gastos ya no sean deducibles para él. También este es reiterativo el domicilio fiscal porque dependerá del código postal. Y como lo hemos mencionado en anteriores láminas, necesitan confirmar el código postal en el listado del SAT. Ahora, los tipos de regímenes. Los tipos de regímenes que la propia autoridad nos menciona son estos 20 tipos de regímenes, y nosotros ya como contribuyentes debemos de cerciorarnos el régimen fiscal en el que estamos como contribuyentes y en el que está nuestro cliente para poder emitir correctamente los comprobantes fiscales. Para ello, pues, necesitamos la constancia de situación fiscal y hacemos la confirmación de este tipo de régimen. Aquí también les mencionábamos qué tipo de régimen aplica a personas físicas y qué tipo de régimen aplica a personas morales. Entonces, hay que tener cuidado con la confirmación de este tipo de régimen ante la emisión de un comprobante. Porque ya esto, voy a ser reiterativo, al ser una obligación, tenemos que estar al 100% seguros de que todas estas obligaciones, todos estos puntos, todos estos nodos, son los que debemos de estar considerando al emitir nuestro comprobante. Continuará ya mi compañero Jiménez para el cierre del curso. Continuando con los campos a analizar, el uso del CFDI es algo muy, muy delicado en este sentido a partir de este cambio que se tiene con la elaboración de esta versión 4.0. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones, pues el uso del CFDI se manejaba de una manera, no digamos indiscriminada, sino simplemente no se podía manejar como se quisiera. Ahora la autoridad nos obliga a escoger y a darle el buen uso al CFDI porque, como es bien sabido, en este momento la buena elaboración o buen manejo de estos CFDIs implica que el manejar este uso de CFDI lo va a considerar la autoridad desde una perspectiva en cuanto a que quizá a corto, mediano o largo plazo ellos estén ya manejando un aspecto del control total de nuestra contabilidad. Entonces es muy importante que utilizamos bien las claves de este uso del CFDI para que puedan ahora sí considerarse ahora sí los costos, los ingresos, las inversiones, los gastos que deba considerar la empresa dentro de un esquema propiamente contable y fiscal y el buen manejo de esta operación. Entonces, para cada uno de estos conceptos del uso, como es el caso de la adquisición de mercancías, nos dice qué régimen fiscal debe aplicar para el receptor, en el caso de 601, 603, como lo mencionaba Rogelio en el digamos, en el recuadro anterior, es manejar propiamente para este tipo de regímenes, este tipo de uso de CFDI. Entonces, no perder de vista que hay que ser muy cuidadosos ahora en el uso del CFDI porque el cliente es el que le debe interesar propiamente para cuál va a ser su utilización o cuál va a ser su uso como tal. Continuamos con Rogelio. Y otra parte importante aquí, pues, algo bien importante antes de que podamos cerrar esto, es considerar las sanciones por las cuales puede la autoridad ahora sí considerar aspectos importantes. Debemos ser muy cuidadosos en cuanto lo mencionaba Rogelio, en cuanto a la aplicación correcta de los nodos que deben considerarse, en cuanto a la descripción del producto, el uso, el método de pago, la forma de pago, que son aspectos más relevantes que hay que cuidar porque sobre esta base se tienen sanciones al respecto, que son las que menciona Rogelio en este momento.
Gracias. Bueno, en cuanto a las sanciones. En cuanto a las sanciones tenemos, desgraciadamente, al ser obligaciones, pues tenemos infracciones y sanciones en estos rubros. Tenemos aquí el código fiscal, donde prácticamente tenemos, en el 83 nos enmarcan la forma o la no emisión y la no disposición de cada uno de estos comprobantes. Y en el 84 nos dicen los importes para ese tipo de situación en la que estamos incumpliendo. Entonces, en cuanto a no expedir, no entregar, no disponer al cliente, las sanciones van desde 17,000 hasta 97,000 pesos en cuestión de todos los regímenes, a excepción del RIF. El RIF tiene una sanción de 1,490 a 2,960 pesos. En cuanto a los complementos de pago, va de 400 a 600 pesos por comprobante. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la emisión de sí estar emitiendo nuestros complementos de pago. Si tienen operaciones con donatarias sin autorización, es decir, están deduciendo donaciones sin que la donataria esté autorizada, la multa va de 14,000 hasta 84,000 pesos. En cuanto a la expedición o la no expedición o acompañamiento que ampara el transporte de mercancías, en este caso vamos a hablar del CFDI de traslado, carta aporte y comercio exterior, la sanción va de 760 hasta 14,000 pesos. Y por último, en cuanto a deducir un CFDI que ampara operaciones inexistentes o simuladas, este ya es la sanción más grave y que hay que tener mucho cuidado cuando tengamos este tipo de operaciones, porque las sanciones van del 55 hasta el 150% en caso ya de detectarse o de convertirse en un delito. Entonces, y esto es por comprobante. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estar generando operaciones inexistentes o simuladas. Si la autoridad detecta que se está reincidiendo en estas operaciones, en este mal incumplimiento de las obligaciones, puede provocar la clausura del establecimiento. Entonces, como ustedes verán, pues ya la autoridad se está empezando a amarrar todas las operaciones para poder determinar la autoridad, correctamente el correcto manejo de todas estas operaciones de los comprobantes fiscales. Para cerrar, mi compañero Jiménez, le cedo la palabra. Bueno, por último vamos a hablar de la cancelación del CFDI, que esto pues también entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2022. Es muy importante establecer los motivos por los cuales la autoridad aplica este concepto. De manera general se manejó que en un sentido estricto los contribuyentes empezaron a hacer un abuso indiscriminado en cuanto a la cancelación de sus operaciones, inclusive hasta de ejercicios anteriores. Esto es lo que hace que la autoridad emita reglas al respecto. Entonces, hay 4 motivos por los cuales considera esta cancelación a partir del 1 de enero de 2022 y entra de manera obligatoria para todos los contribuyentes. Estas 4 claves o estas 4 formas en cuanto a su cancelación son conocidas como el comprobante emitido con errores con relación, errores sin relación, cuando no se lleva a cabo la operación y cuando la operación nominativa va relacionada con la factura global. En breve explicación para cada uno de ellos, en el primer caso, cuando el comprobante se emite con errores con relación, ahí lo que la autoridad nos dice es, oye, cancela, antes de que hagas la cancelación, tienes que emitir un CFDI y después de que lo hayas emitido, pues realizar la cancelación relacionando este nuevo UID que te da la emisión de este nuevo CFDI, ya relacionándolo con el de la cancelación. Actualmente hay una complicación que la propia autoridad no ha entendido en cuanto a la buena aplicación de esta cancelación de este CFDI. Esperemos que también haya un cambio al respecto porque pues sí ha complicado un poco su elaboración y la cancelación y propiamente inclusive hasta en cuanto a la acumulación y la deducción del comprobante.
porque aquí sí hay que considerar algo bien importante en cuanto a la simetría fiscal. En cuanto a lo que es un comprobante que se haya emitido en 2021 y que un contribuyente lo considere como gasto y el contribuyente que lo acumuló lo cancela el año siguiente, pues hace que el contribuyente, inclusive que está en el aspecto de la deducción, pudiera quedar inclusive hasta en un aspecto de defraudación fiscal, como lo establece el artículo 108. Esto es de los aspectos más importantes en cuanto a esta cancelación de los comprobantes. La siguiente, pues sí tiene una relación directa, pero pues lógicamente este es de los más importantes. Entonces hay que también considerar que si se cancela esta operación, pues quien tiene que aceptarlo, quien así está solicitando ahora sí la cancelación del CFDI. Entonces, todavía la autoridad nos da un plazo final hasta el 31 de marzo, o sea, se presenta la declaración anual para la cancelación de este CFDI. Y para personas físicas, el 30 de abril de la emisión. Entonces, con esto cerramos un poquito rápido, pero esperemos ahorita poder concluir con ahora sí, las preguntas y respuestas que vamos a ayudarlos. Si no, en su casa, pues en una sesión posterior terminar de concluir con la respuesta a estas preguntas. Listo, muchas gracias, chicos. Y sí, efectivamente tenemos varias preguntas en nuestro chat. Voy a empezar a darle lectura a algunas para tratar de contestar las que más podamos, ¿vale? Nos pregunta Jonathan Munguía. O sea, ¿el PUE ya solo será si pagan antes, si pagan durante el mes en curso? Mira, básicamente el PUE sí existe en regla miscelánea que podemos ingresar PUE cuando dentro del mismo mes se cobra la factura. Entonces, si es posible, lamentablemente, si no la cobras, si no te la pagan, tienes que generar la cancelación de ese CFDI. Y esto genera, pues obviamente, la emisión del nuevo comprobante y hacer la cancelación que mencionaba mi compañero Miguel. Entonces, sí es posible dentro del mes, pero lo más recomendable es que ya, como también en los aplicativos del SAT nos hemos encontrado que hay muchas situaciones en las que la autoridad ya todo lo acumula como puede, entonces si no está cancelado y lo cancelas con posterioridad, entonces la autoridad te lo toma como un ingreso para el mes en que lo emitiste, aunque lo hayas cancelado con posterioridad, ya lo toma como un ingreso del mes en que lo emitiste. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado que al cierre del ejercicio, o mejor dicho, al cierre del mes, lo tengas cobrado. De lo contrario, en el mismo mes en que lo emitiste, deberás de hacer la cancelación correspondiente y hacer la emisión por medio del PPD en caso de que no lo hayas cobrado. Eso sería la respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, Rogelio. Y creo que esta también va relacionada con la que nos hacía Rutka, ¿no? Que si el cliente me paga en el mismo mes y yo timbro el CFDI como PPD y le emito el complemento de pago, ¿tengo algún problema? Creo que va dentro de la misma. Ok, perdóname. Estaba yo leyendo a Andrés. Andrés nos pregunta, ¿qué forma de pago pondrían en el caso de una cobranza COT, 99 minutos, o de Quesky Pay? Te repito la pregunta con gusto. Sí. ¿Qué forma de pago pondrían en el caso de cobranza COD de 99 minutos o de Quesky Pay? Bueno, desconozco un poquito los términos en cuanto a lo que maneja, pero sí es importante establecer la forma de pago, o sea, directamente y ahora sea convenio con el cliente, pues sí considerar el aspecto de las diferentes formas de pago, ya sea de forma electrónica, de forma de pago de débito, crédito, y en este sentido, pues va ligado directamente a la negociación que se tenga directamente, ¿no? La mayor parte de las operaciones pues se manejan de manera electrónica, vía transferencia electrónica, que sería la clave 03. Voy a investigar esta parte porque sí, no había escuchado este concepto, pero sí, pues te lo hago llegar por correo, si me puedes dar tu correo electrónico y te hago llegar la respuesta.
Sí, yo tengo aquí el registro, entonces, si vas a complementar, por favor. Añadiendo el comentario a mi compañero, creo que 99 Minutos y Quesky Pay son proveedores de electrónicos, entonces son proveedores electrónicos. Entonces, ahí el método de pago o la forma de pago es monedero electrónico, dinero electrónico. Esa es la forma de pago. Entonces, es lo que tendrías que estar generando en ese complemento de pago. Súper. Que también Jimen nos pregunta, igual que Mercado Pago es dinero electrónico, que justamente es lo que estábamos ahorita comentando, que entra dentro de estas plataformas de comercio electrónico, de pago electrónico, que es pues 99 Minutos, Mercado Pago y todas las demás. Entonces, esa tendría que ser la clave que se tiene que utilizar. Tengo otro de a Rodríguez. ¿Qué pasa si una persona física hace una transferencia, pero quiere que la factura sea a nombre de una razón social? Bueno, aquí sí tener mucho cuidado porque esta cuestión de que salgan a nombre de otra razón social implica un riesgo para la persona que va a recibir el CFDI. Es muy importante establecer que entre los requisitos de las deducciones, sí el pago debe salir a nombre del contribuyente quien realiza el pago y a su vez tendrá que emitirse el CFDI a nombre de la persona que lo está solicitando. En este caso no puede realizarse estas operaciones, pedir un comprobante, sobre todo por la cuestión de la deducción del comprobante para la persona que lo va a recibir. En todo sentido, se puede manejar otro tipo de operaciones en cuanto al préstamo de la persona que en un momento dado vaya a realizar digamos, la solicitud del CFDI, pudiera realizarlo a través de una solicitud de préstamo y lo pague al cliente para que el comprobante salga a su nombre. Si sale a nombre de un tercero, pues entonces el tercero tendría que solicitar el comprobante a su nombre. Ok, muchas gracias, Miguel. Tengo otra pregunta. ¿Puedo expedir un CFDI con PPD y especificar si es por transferencia, cheque o efectivo? Sí es posible, siempre y cuando siempre que esa sea la forma en que te lo van a pagar. Si no es la manera, entonces tienes que generar en el complemento de pago la forma correcta de cómo te generaron el pago de ese comprobante fiscal. Muchas gracias, Rogelio. Luego tengo otra pregunta de Ventas Guadalajara. ¿Por qué se cobra un IVA del mes pasado en una cancelación de factura? ¿Es correcto que se mata con una nota de crédito la factura que se emitió un mes antes? Está medio enredada un poco la pregunta. La pregunta es, ¿se cobra una factura o se cobra el IVA un mes antes? Aquí yo creo que hay que entender un poquito la operación desde la perspectiva en cómo se paga el IVA. Bien sabemos que la ley del IVA contempla que el pago del IVA se maneja sobre la base de flujo de efectivo. Considerando que yo elaboro un CFDI en el mes pasado, que en este caso vamos a poner el ejemplo que es febrero, si yo en febrero emito un CFDI y no lo cobro digamos hasta el mes siguiente, propiamente el pago del impuesto tendría que hacerlo dentro del mes siguiente, como lo establece la ley del IVA en cuanto a la resolución del cobro, que es mediante flujo de efectivo. No sé si esto responde a la pregunta porque, pues ahora sí me estás hablando de un IVA del mes pasado, pero pues ahora sí siempre y cuando lo haya cobrado dentro del mes siguiente. Podemos retomarlo y pues Rogelio quiere aportar algo adicional. Bueno, lo que entendía yo también es que cómo cancelar el IVA en cuanto a una emisión de una nota de crédito, lo cual es correcto, o sea, ese diferencial que tú no estás cobrando por un descuento, una devolución o una bonificación, lo puedes disminuir con esa nota de crédito. Si ese es el caso, tendrías que hacer el procedimiento de primero la nota de crédito, y posteriormente el complemento de pago del diferencial que sí estás cobrando. Y en ella, en cuanto a la parcialidad, tendrías que poner que es la segunda parcialidad, porque la primera fue en la nota de crédito, y en la segunda parcialidad, que es ya el importe que tú estás cobrando real, y el traslado o el acreditamiento del IVA correspondiente a ese cobro, a ese pago que tú estás haciendo. Vale, muchas gracias. Que como les voy a repetir seguramente en varias ocasiones, de todas maneras, si nos quedamos a lo mejor con un poco de dudas, no se preocupen, los vamos a buscar para poderlas aclarar a fondo. Luego tengo otra pregunta de Adriana Zapotitla.
¿El uso del CFDI 4.0 es obligatorio? Ya no se podrá poner por definir y el método de pago se puede seguir utilizando, pues si el pago no lo hacen al momento, si lo van a realizar antes de que finalice el mes, ¿en qué se emite la factura? ¿En qué mes se emite la factura? A ver, ¿me repites nuevamente la pregunta, por favor? A ver, dice, pregunta primero que si el uso del CFDI 4.0 es obligatorio. A ver, vamos a desglosar esta pregunta. El CFDI es obligatorio como tal a partir del 1 de julio. Ya tiene vigencia desde el 1 de enero de 2022. Para quienes son recicos, es obligatorio desde el 1 de enero. Entonces, si el contribuyente es reciclo, régimen simplificado de confianza, a partir del 1 está obligado a emitir sus comprobantes en 4.0. Hay una convivencia, como lo mencionamos al principio de la plática, entre el CFDI 3.3 y el 4.0, pero esa convivencia es para quienes no son reciclos. Quienes sí son reciclos, como lo acabo de mencionar, es obligatorio a partir del 1 de enero. A partir del 1 de julio, para ya todos los regímenes, será a partir del 1 de julio este aplicativo 4.0. ¿Cuál es la siguiente pregunta? A ver, les comento, Adrián Zafra, ¿en qué caso se debe emitir carta aporte? Entiendo que es en los casos de venta de producto de traslado por medio de paqueterías, ¿es así? Bien, lo que hay que considerar aquí dentro de la carta aporte es en qué momento se debe emitir este complemento. Lo decíamos hace un momento, dependiendo del tipo de CFDI o el CFDI de traslado, en ese momento tendríamos que definir si hay o no que considerar el complemento carta aporte. ¿Qué va a pasar cuando una empresa es propietaria de la mercancía y quiere trasladar su producto, digamos, a algún estado de la República? Ahí en ese sentido tendría que considerar emitir su CFDI de ingresos y integrarle el complemento carta aporte. ¿Por qué? Porque tiene que acreditar la propiedad de su mercancía. Hay que evaluar aquí 3 puntos importantes, como lo que son el intermediario o la contratación a veces de un tercero, que en este caso puede ser DHL, o algún otro transportista, ¿no?, que pudiera manejarse. Entonces aquí sí hay que considerar que quien tiene que emitir este CFDI complemento carta, bueno, el complemento carta aporte, integra al CFDI de ingresos de traslado, pues es en este caso quien está enviando la mercancía, ¿no? Quien está transportando el producto, la mercancía, es quien debe hacer la integración de este complemento carta aporte a este CFDI de ingresos o de traslado. Perfecto, muchas gracias. Me voy a regresar, perdónenme. Nos faltó la segunda parte de la pregunta de Adriana. La segunda parte era que si ya no se puede poner el concepto por definir, el método de pago se puede seguir utilizando, UE, si el pago no lo hacen al momento y si lo van a realizar antes de finalizar el mes en que se emitió la factura. Ok, a ver, aquí hay que separar dos cosas. Si es una factura, un complemento con método de pago PUE, debemos de ingresar la forma de pago como fue realizada. Efectivo, cheque, transferencia, cualquiera de los que nombramos, algún medio electrónico, cualquiera de las que nombramos, se tiene que ingresar en la forma de pago. Ahí no aplica por definir. En ese comprobante de método de pago PUE, no aplica por definir, porque ya lo conoces, ya te realizaron el pago o ya te lo van a realizar dentro del mes, como lo acabamos de mencionar. Si no lo hacen de esa manera, tendrían que generar lo que mencionábamos también con la anterior pregunta de Jonathan, tiene que cancelarse y hacerse la nueva emisión. Si emitimos un comprobante con método de pago PPD, entonces sí podemos poner por definir, pero en la factura inicial, o sea, en la factura inicial del comprobante. Ahí sí podemos poner por definir. Cuando ya no la pagan, cuando ya vamos a emitir el complemento de pago, entonces sí tenemos que ingresar en la forma de pago de cómo recibimos ese pago.
De igual manera, efectivo, transferencia, cheque o cualquier medio electrónico. Entonces, en el complemento de pago, en la PPD, al inicio puedes poner método de pago PPD y forma de pago por definir. Pero cuando ya te hacen el pago, en el complemento, sí tendrías que identificar cómo fue realizada el cobro o el pago de esa factura. Perfecto, muchas gracias. Pues seguimos teniendo muchas preguntas. Yo no tengo problema, seguimos atendiendo algunas que veo que son muy importantes. Tengo por aquí otra pregunta que dice, en el caso de facturas a consumidor final con RFC genérico, ¿cuál sería el domicilio fiscal? Sí, a ver, si es público en general, debes de poner el código postal de donde se está emitiendo, es decir, del contribuyente que lo emite. Entonces, ese es el domicilio fiscal que debes de ingresar. Excelente. Luego, César Ríos nos pregunta, ¿qué objeto de impuesto debo colocar si dentro de una factura tengo productos que graban y no graban IVA? Pues, creo que la definición entre los nodos no establece como tal que haya una limitación en cuanto a la elaboración. En ambos casos sí consideras el objeto y el no objeto, digamos, dentro de lo que es el nodo que le corresponde o el recuadro, no le veo de una manera implícita dentro de lo que es el llenado, ¿no? Para manejarlo, porque inclusive cuando se se van llenando los campos del CFDI, te va aplicando si son impuestos de retención o de traslado. Entonces, en este sentido, sí consideraría que puedes manejar de manera independiente cada uno de estos objetos. Gracias. Luego nos pregunta Araceli Sánchez, ¿qué pasa si el tercero que realiza el pago no cuenta con RFC? En cuanto a que el tercero no cuenta con un RFC, se pone el genérico. Es una factura de público en general que no es independiente a la global, no tiene nada que ver con la global. Es público en general y el RFC es el genérico. El XAXX 010101000. Y en este sentido también a Rodríguez nos dice, ¿qué pasa si el cliente compra y paga? Pero después de 3 días dice que no quiere factura. ¿Debo hacer la factura público en general? En un sentido estricto, sí, porque ya recibió un pago sí, el contribuyente y en ese sentido también no tiene que declarar. Gracias. Luego aquí vamos a entrar un poquito al tema de las periodicidades. Nos pregunta Ariana, ¿la periodicidad no podrá ser quincenal? No. En el aplicativo, lamentablemente, viene la periodicidad quincenal, pero la autoridad en la regla miscelánea no te especifica que sea quincenal. Nada más te da diario, semanal, mensual y bimestral. La quincenal no la maneja la regla miscelánea. Entonces, sí es importante que aunque en el aplicativo sí te lo menciona que es quincenal, no hay que utilizarla debido a que la autoridad no la está tomando en cuenta directamente en un documento. Ok. Luego, referente también a esta periodicidad, dice, ¿qué periodicidad se colocaría si solo se factura esporádicamente cuando un cliente no desea factura y no comparte datos fiscales? En cuanto a esta factura esporádica, lo más conveniente es que lo hagas mensual, para que en dado caso de, como al ser esporádico, no sabemos realmente en un futuro cuántas vas a tener de este tipo, te sugiero que sea mensual para que durante el mes juntes todas esas operaciones que no tienen un RFC, perdón, un RFC y no te piden factura, entonces las juntes en una global y emitas mensualmente la factura, recordando que tienes hasta el 5º día natural para la emisión perdón, en ese caso es el siguiente día, las 24 horas, para emitir ese comprobante. Muchas gracias. Luego tenemos a Leticia Rivera, que nos pregunta, ¿qué pasa si tiene varios regímenes la persona? Tengo un caso que está como asalariado, arrendamiento y régimen simplificado de confianza.
en relación al CFDI, cómo elaborar su CFDI. Me imagino que sí, la pregunta va en torno a esto. Leticia, no sé si quieras compartir. Porque aquí lo que sí hay que considerar es que en este caso, si esta persona es asalariada, está recibiendo un CFDI por parte de, en este caso, su emisor, que es en este caso el patrón. En el caso, si tiene operaciones de actividad empresarial o de arrendamiento, pues tendría propiamente que emitir el CFDI correspondiente a cada régimen, dependiendo del tipo de ingreso, porque esto va ligado a su constancia de situación fiscal en cuanto a la percepción y el porcentaje de los ingresos que le corresponden a cada actividad. Aquí también hay que tener en cuenta, me llama la atención que menciones que tiene el régimen arrendamiento y reciclo. En cuanto al reciclo, o sea, tendrías que ser reciclo y emitir tus comprobantes, porque el reciclo absorbió 3 regímenes, el empresarial, el de arrendamiento y el de servicios profesionales. Entonces, si eres reciclo, tienes que emitirlo como reciclo. Si te quedaste como arrendamiento, tienes que emitirlo como arrendamiento, pero no puede convivir arrendamiento con reciclo en tus regímenes. El reciclo absorbió, cuando te convertiste en reciclo, absorbió esos 3 regímenes. Entonces hay que tener mucho cuidado en realmente generar la correcta, la actualización de tus obligaciones y de tus regímenes para que puedas optar por la opción correcta. Muchas gracias. Bueno, aquí también nos comenta el ingeniero José Alemán que si les vamos a compartir la presentación, y de hecho sí, por eso la estamos grabando, y les vamos a hacer llegar tanto la presentación como la grabación posterior a esto, ¿vale? O para seguir con las preguntas, Ruth Cano me dice, ¿qué pasa si no emití un complemento de pago dentro de los 10 días después del mes pagado? ¿Puedo emitirlo después sin problemas? Sí, mientras sea de forma espontánea, tal como lo establece el Código Fiscal. Hasta ahorita la autoridad no se ha pronunciado con alguna sanción al respecto, pero si es de forma espontánea, no le veo ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Luego, Martín nos pregunta que si podríamos ejemplificar el tipo de cancelación 1 y 2 para entender la diferencia con más claridad. Sí, claro. De hecho, el tipo de cancelación 0-1 se refiere en un sentido estricto a probablemente hay un error. Yo tengo un cliente y por error a lo mejor le coloqué mal el registro federal de contribuyentes, porque se haga una cantidad en el importe de su CFDI. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Hay una relación directa entre el contribuyente y el cliente. En este sentido, aplicaría en la cancelación 0-1 con relación. ¿Y qué va a pasar cuando sea sin relación? Pues simplemente cuando el contribuyente directamente a lo mejor tenga un error y como tal, pues es un contribuyente que de manera esporádica requiere la adquisición o la prestación de un servicio, ahí en este sentido, pues no requeriría considerar la relación porque no lo relacionaría directamente a lo mejor con la operación dentro de una actividad propia de manera constante. Muchas gracias. Pues chicos, lamentablemente ya nos pasamos incluso porque terminábamos a las 11 y no queremos seguirles quitando más valiosísimo tiempo que tienen todos ustedes para sus actividades. Entonces, todavía nos hacen falta varias preguntas, pero no, de verdad no se preocupen. Tengo perfectamente identificados quiénes son los que nos están haciendo todas estas preguntas. Nos vamos a acercar a ustedes terminando el webinar y en el transcurso del día nos pondremos en contacto para agendar entonces una sesión y que podamos aclarar con muchísimo más detalle todas esas cuestiones que se nos quedaron un poquito en el aire, ¿vale? Entonces, pues bueno, nuevamente les quiero agradecer todo el tiempo que nos dedicaron, el hecho de que se hayan conectado a este tema tan importante que nos permitan seguir ayudándolos en actualizarse con cosas que son tan trascendentes para seguir operando. Nuevamente, y de verdad, muchísimas gracias por todo. Y sin duda alguna, si tienen o si se quedan todavía con más dudas que no nos pudieron externar aquí en el chat, no se preocupen, nos pueden buscar ya sea a sus supervisores directamente o nos pueden buscar directamente acá en atención a clientes y nosotros los canalizamos para que los podamos ayudar a atenderlos a todos. Nuevamente, muchas gracias, chicos, y que tengan un excelente y muy bendecido día.
Gracias a ustedes. Bye. Gracias.